Hola, bienvenidos a esta penúltima sesión de nuestro curso de semiótica. En esta ocasión, pues quisiéramos ir enfilándonos hacia el final de nuestro curso y lo vamos a hacer con un tema central, ¿no? Un tema que es pues, cúspide en nuestra exploración de la semiótica, que son los marcos de referencia, ¿no? Constantemente he hablado en diferentes videos sobre establecer estos marcos de referencia y hoy queremos profundizar en ello. Los marcos de referencia, ¿no? Esta manera en cómo enmarcamos el significado, lo ponemos en una cajita como para poder entenderlo, ¿no? El, el otro día mi hija me decía que había tenido una pesadilla, ¿no? Y yo le pedí que me la contara. Y en el momento de irmela contando, pues fue haciéndose mucho más tranquila, ¿no? Y me iba describiendo a los monstruos, y me iba describiendo las escenas y lo que le daba temor. Y al principio era para ella muy atemorizante, pero poco a poco, después de irlo describiendo, lo fuimos acotando y esos monstruos se fueron haciendo más pequeñitos. Y ese miedo del principio terminó en risas al final. Lo que quiero decir con esto es que esos monstruos, eso desconocido, es accedible a nosotros por medio del lenguaje. Por medio del lenguaje podemos hablar de ello, podemos compartir estas experiencias e ir venciendo a los monstruos que nos atacan, ¿no? Ir venciendo ese miedo a lo desconocido, esa tierra incógnita que pues a veces es difícil de entrar. Entonces, los marcos de referencia es una manera en cómo entramos a los territorios desconocidos, ¿no? En cómo empezamos a explorar los lugares que no han sido explorados. En términos más cercanos a nuestra cultura, estos marcos nos ayudan a entender la comunicación que tenemos en términos de un contexto más extenso de la sociedad y de la cultura. Si no tuviéramos referencias culturales, si no tuviéramos ciertos actores, si no tuviéramos ciertos momentos que estamos viviendo, muchos de nuestros memes, por ejemplo, no tendrían chiste, ¿no? No le encontraríamos sentido. Pero que el presidente haya dicho cierta cosa, que nuestra sociedad esté pasando esta pandemia, que en este momento preciso se estén dando las circunstancias de la manera que se están dando, le dan un marco de referencia, ¿no? Nos ayudan a hilar entonces lo que dijo este con lo que dijo este otro y con este meme antiguo convertido ahora en un meme contemporáneo y nos da un nuevo significado, ¿no? Entonces adquiere ese chiste, adquiere sentido, ¿no? En el momento en que podemos hilar esas diferentes referencias. Son pequeñas unidades semánticas, ¿no? A esas unidades semánticas le decimos el género, los estilos, los estereotipos, la ideología, los discursos, los mitos, los paradigmas. Y todos esos son algunos elementos que vamos a hablar el día de hoy y que nos ayudan a interpretar la comunicación, que nos ayudan a darle sentido a los objetos que están a nuestro alrededor y a los espacios en los que vivimos, ¿no? Y en los que exploramos. Entonces son pequeñas pistas, son huellitas que vamos encontrando en el camino para poder darle significado a las cosas, ¿no? Son esas pequeñas referencias que nos ayudan a enmarcar el significado. El tener acceso al significado por un marco de referencia no solo nos ayuda a entender a qué se refiere, sino también podemos establecer una conexión emocional y transformadora. Es así como muchos artistas utilizan su discurso, el discurso de una obra, para que pueda acceder a lo mejor a cosas que están ahí, que no sabemos que existen dentro de nosotros y que al momento de ver esa obra detonan fuerzas desconocidas en nosotros. Em, una de mis experiencias más cautivadoras en el museo ha sido el momento en que vi la pieza de Jesper Jost, que les comparto en el video previo a esta sesión. Este video llamado A Vicious Undertow es un video hermoso, ¿no? Que es increíble verlo en gran formato. Yo tuve la suerte de verlo en gran formato en el museo Kiasma, en Helsinki, y fue impactante, ¿no? Es un video que
que no tiene una trama que se entienda perfectamente, no es lógica su trama, pero la combinación de música, de el color blanco y negro, de las secuencias que van pasando, del entorno, del movimiento de la cámara, es decir, todas esas pequeñas unidades semánticas le dan un sentido que mueve fuerzas desconocidas dentro de uno. No sé si les pase a ustedes, es un video que pues, para mí me movió mucho, me hizo llorar al final. No sé si para ustedes llegue a ser tan cautivador, pero bueno, se los comparto con mucho cariño porque es un video que para mí fue muy importante, ¿no? Y sigue siendo muy importante. Fue un video que en ese momento me apoyó a entender a lo mejor algunas cosas que estaban pasando dentro de mí, que a lo mejor hiló ciertas cosas que existían en mi inconsciente, ¿no? A lo mejor ciertas películas, cierto tipo de música que es de mi interés, a lo mejor ciertas cosas, y que toda esa construcción que fue haciendo en mi mente hizo que explotara cierta emoción dentro de mí, ¿no? Entonces me movió, me tocó y me inspiró este video. Ojalá cause fuerzas desconocidas también en ustedes, pero lo importante es ver eso, ¿no? Cómo el artista, no sé qué tan conscientemente, pero utiliza esas referencias, esas pequeñas unidades semánticas que construyen un video hermoso, ¿no? Si los invito a ver más de la obra de Jesper Jost, digo, este es el que es mi favorito, pero en general él utiliza estas diferentes unidades semánticas. Entonces, contrarresta ciertos paradigmas, cuestiona ciertas instituciones, ve de qué manera podrían hacer un discurso que no sea nada más como el plot o la línea directa que va a decir de qué se trata la historia, sino cómo se construye todo alrededor, ¿no? La iluminación, el lugar en donde se da, la música que acompaña todo esto, ¿no? Entonces, con eso se va construyendo todo ese discurso del artista. Cuando el acceso al significado es directo, nuestra mente empieza a tener formas de cómo referenciarlo, ¿no? De dónde ligarlo, de dónde poder hilar las cosas, ¿no? Nuestras neuronas, como saben, es como una telaraña y entonces va generando conexiones con diferentes cosas. Esa es nuestra manera de entender las cosas, neuronas que van conectando, ¿no? Información que conecta de un lado a otro y que genera nuevas conexiones, nuevas formas de cómo llevarlo a cabo. La semiótica es esta filosofía estructuralista que pretende averiguar cómo se ha construido ese camino, ese discurso, esa forma en cómo llegamos, accedemos al significado. Por eso es un ejercicio también de conciencia, ¿no? De cómo funcionamos, de cómo nuestra mente va de un lado a otro, ¿no? ¿Cuáles son esas conexiones? ¿Cuál es esa voz que hay allá adentro? ¿Cómo va haciendo? ¿Cuál es esa ruta que se va siguiendo? ¿No? Si se fijan, se van conectando muchos de los temas de los que hemos hablado. Las estructuras que tenemos en nuestra mente no son fijas, por lo que los juicios que hacemos sobre algo hoy en día se disuelven con el tiempo o cambia nuestra ideología. Los discursos que tenemos en algún momento se traslapan. Los mitos evolucionan, ¿no? Y a veces ese mito que teníamos de nosotros cambia totalmente. Paradigmas de universos paralelos pueden coexistir en un mismo instante. Y todo esto puede alterar el significado de lo que vemos, ¿no? Si un día llegamos a ver cierta obra, algo en específico, puede que cambie totalmente nuestra vida, ¿no? La diferencia entre una experiencia y una vivencia, según Ortega y Gasset, es eso, el cambio que genera en nuestra vida. Una experiencia es algo que sucede nada más. Una vivencia fue una experiencia que te cambió, que marcó un punto y aparte, un antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Fue un parteaguas en tu historia personal y cambió radicalmente entonces esa historia. A veces una historia, un discurso que vemos, una obra de arte, un objeto de diseño, un servicio por el que pasamos, una comida, nos cambia, ¿no? Algo cambia dentro de nosotros, ¿no? A veces es algo mucho más radical, ¿no? Puede ser una relación que tuvimos, puede ser la muerte de alguien, pero esas experiencias nos van cambiando estructuralmente, porque definen la manera en cómo vemos la vida. Somos muy ambiciosos y pensamos que la idea de que podemos llegar a comprender algo
pues entendemos a la perfección el contexto final y completo, es muy ambiciosa. Y a veces creemos que no hay posibilidad de confusión, ¿no? Que es posiblemente la mejor idea y la única, que nuestra definición es la que debería de ser, y por eso tantas peleas por ahí en Facebook, ¿no? Por decir, no, lo que yo creo, mis convicciones son más importantes que las tuyas, ¿no? O yo tengo la razón completamente, ¿no? Esa lucha del ego constantemente por tener la razón, por decir mi forma de pensar es la única y la que todos deberían de seguir, pues es una idea que deberíamos de rechazar, ¿no? Es una idea que deberíamos de cuestionarnos profundamente, porque cambian esas convicciones, ¿no? Nuestras convicciones han cambiado a lo largo de nuestra vida y seguirán cambiando más adelante. Un nuevo momento nos traerá siempre una nueva posibilidad de contexto, ¿no? Tal vez nadie consideraba que estaríamos en una pandemia hoy en día, ¿no? Y que estaríamos encerrados en nuestras casas. No era una posibilidad que viéramos ni siquiera el año pasado, ¿no? Tal vez algunos artículos, algunas personas lo planteaban de alguna forma, pero no era una realidad, ¿no? Y hoy en día estamos viviendo esa realidad, cambió nuestro momento, nuestro contexto completamente, y podríamos decir que definimos la vida de manera distinta, ¿no? Definimos nuestra sociedad de forma distinta. Nosotros mismos estamos cambiando constantemente, ¿no? Cada día tenemos nuevas ideas, nuevas formas de ver las cosas, perspectivas nuevas que son bienvenidas, ¿no? Que es bueno tener nuevas perspectivas. Cuando el sistema bajo el que interpretamos la realidad ya no nos funciona, tal vez sea un momento de inventar un nuevo sistema de referencia, nuevos marcos de referencia para nuestras convicciones. Por ahí dicen los budistas, ¿no? Que tus pensamientos van y vienen, ¿no? Entonces un día pensabas una cosa, al día siguiente piensas otra cosa, a veces son contradictorias esas ideas. Entonces, si tus pensamientos están cambiando de un día para otro, tú no eres tus pensamientos. Las emociones que tenemos van y vienen. Un día te sientes feliz, al siguiente día te sientes triste. Esas emociones que tenemos no permanecen. El budismo defiende la impermanencia de las cosas, la impermanencia de nuestros pensamientos, la impermanencia de nuestras emociones. Dice, si un día eras triste y otro día eras feliz, pues entonces no eres tus emociones no te definen. Y la autoindagación del budismo, de las filosofías védicas, pues se trata de eso, de estar indagando constantemente quién eres, ¿no? Si no eres esos pensamientos, si no eres esas emociones, entonces, ¿quién eres? Bueno, después de esa reflexión trascendental, vamos a explorar algunas eh, de estos conceptos que nos dan una construcción de nuestros marcos de referencia, ¿no? Entonces, vamos a empezar por la historia de este libro. No sé si algunos habrán leído estos libros. Por ahí está la película de las... eh, ¿cómo se llamó en español? No recuerdo, pero bueno, Miss Peregrine Home for Peculiar Children, ¿no? La escuela de Miss Peregrine para niños peculiares. Y lo que hace el autor, ¿no? Ransom Briggs, para escribir esta historia es que va teniendo unidades semánticas, ¿no? Hace una recopilación, se va por mercados de pulgas, mercadillos de segundo uso, y se encuentra con algunas fotografías, ¿no? Estas fotografías pues son fotografías extrañas, ¿no? Encontramos que tiene algo particular cada una de estas fotografías. Esta por ahí es famosa, ¿no? Son fotografías que pues no sabe de dónde vienen, ¿no? Que en algún momento alguien las tomó, las arregló, las editó y bueno, le causaron cierta impresión. Con base a estas fotografías, ¡ay, esta es horrible! Por atrás, ho, ho, ho. Bueno, pues con base a estas fotografías fue que Ransom Briggs construyó la historia, ¿no? Cada uno de estos personajes que encontró en el mercado de pulgas lo añadió a su historia y fue creando toda la historia a partir de estos personajes,
¿no? Entonces cada uno de estos niños peculiares pues es uno de los personajes que encontró en esas fotografías. A partir de esas pequeñas unidades semánticas fue como se va construyendo toda la historia, ¿no? Y es así como en general construimos muchos significados, ¿no? A partir de pequeñas unidades que nos pueden ir dando sentido, que nos pueden ayudar a conectar cosas y a irlas hilando. El siguiente concepto son los géneros, ¿no? Los géneros nos ayudan a poner en cajitas algunas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta tabla que muestro en pantalla, tenemos la taxonomía de la música, ¿no? Y entonces, pues es una colección particular de alguien, ¿no? Pero que trata de poner toda la conexión de los géneros musicales que le gustan a esta persona. Y entonces vemos por ahí al pop, al rhythm and blues, al reggae, al rock, y vamos subdividiéndolos en categorías y hasta en bandas, ¿no? Como para ir viendo en dónde pertenecen, ir ordenándolos por géneros. Entonces estos géneros nos ayudan en nuestra mente a darle sentido, a ir poniendo en cajitas, a ordenar las cosas y poder referenciarlo, ¿no? Entonces después de hacer una tabla como esta, este melómano pues seguramente entiende mejor sus gustos musicales. En esta siguiente imagen se analizan otro tipo de gustos peculiares de algunas personas, ¿no? Sobre todo, ¿no?, algunas personas que viven en el territorio de Canadá y que las estadísticas de la página llamada Pornhub pues, nos dan referencia de los géneros que prefieren en cada uno de los estados de Canadá. Y se puede ver el género favorito de cada una de estas personas. Bueno, pues hay muchos tipos de géneros, ¿no? Los budistas también tienen hasta sus propias tumbas, ¿no? Su género de tumbas. Eh, porque pues ellos creen en la reencarnación, ¿no? Entonces eso le da sentido a este meme. Estos géneros, ¿no? Que puede ser la música, puede ser el estilo de pornografía que más te gusta, puede ser el estilo de religión que prefieres, ¿no? Esos géneros es una manera de cómo ir dividiéndolo, ¿no? De cómo ir poniéndolo en cajita y ayudarnos a referenciarlo, a generar conexiones en nuestra mente. Siguiente concepto son estilos. Y en el estilo se refleja algo de una personalidad particular, ¿no? Alguien está reflejando algo que está pensando, algunos gustos, algo que vive, y le da su propio estilo, ¿no? Podemos ver el estilo de cierta persona. Por ejemplo, este alumno, ¿no?, que está haciendo su ensayo y que tiene que terminarlo como comúnmente se hacen los ensayos, al último minuto, en la noche antes de entregarlos, que ya está harto de poner las referencias basadas en el sistema APA, pues pone una referencia de esto que acabo de decir me fue revelado en sueños, ¿no? Entonces, bueno, pues es su estilo personal de cómo escribir un artículo. ¿No? O se pueden combinar estilos. En esta imagen vemos la famosa serie de Stranger Things, ahora aplicada a Cuautitlán Izcalli, ¿no? Porque es un lugar en donde también pasan cosas muy extrañas. Seguramente muchos de ustedes conocen algunas de esas historias. O un estilo que utilizamos mucho en México para atraer pareja, ¿no? Es poner el San Antonio de cabeza, ¿no? Entonces por aquí ponemos algún San Antonio de cabeza. Pero bueno, son estilos que pueden ser personales, individuales, pueden ser colectivos, como esto, pueden ser culturales, ¿no?, que trascienden entonces también el tiempo y que se han utilizado por muchas épocas, y que serían particulares a una región, a una comunidad, a una persona en especial, ¿no? Nos ayuda a entender ese estilo. Una cosa es el estilo, ¿no?, que puede ser como ese tipo de gustos personales, y hay un límite entre estilo y estereotipos, ¿no? Los estereotipos son ciertas etiquetas que nos gusta empezar a poner, ¿no?, y que de alguna manera explican cosas como el racismo o como la violencia de género, porque son convicciones que han pertenecido a la cultura a través de mucho tiempo y que es difícil cambiarlo, ¿no? Entonces se estereotipa, se pone en una caja, se le ponen etiquetas y se dice, este es el estereotipo de belleza, ¿no? Y recientemente, seguramente habrán escuchado por ahí, que Calvin Klein hizo esta campaña tratando de romper los estereotipos. Entonces, en lugar de usar como comúnmente utilizaban chicas que son de tez blanca, que son muy delgadas, muy bonitas, ¿no?, que salían en sus campañas, normalmente esas modelos,
y ahora utilizó esta nueva campaña en donde es una mujer transgénero, negra, de tamaño muy grande, ¿no? Y que pues no representa exactamente los estereotipos de belleza que comúnmente se han tenido, pero que en este contexto, en este momento histórico que estamos viviendo, después de lo que ha pasado en Estados Unidos, pues es un momento ideal para empezar a cuestionar esos estereotipos, ¿no? Y tratar de hacer una nueva propuesta, una propuesta fresca. Em, Tal vez estén de acuerdo o no, ¿no? En este tipo de riesgos que toma Calvin Klein, pero de que es una interesante forma de cuestionar los estereotipos, pues es innegable. En México tenemos diferentes estereotipos, ¿no? Un poco más regionalizados, como el perroxo y el gato linero, o hablando de las tribus urbanas, ¿no? De esas etiquetas que les ponemos a ciertos grupos sociales, pues podríamos ver en esta pequeña taxonomía, ¿no? Los mi reyes que se juntan con la mi reina, las lobukis, ¿no? Que es con el que engaña a lo mejor el mi rey a la mi reina, el lord, la lady, estos personajes que han salido comúnmente en Twitter, el valedor, el compa, el bro, el pariente, el güerito, el güey, ¿no? Pueden ser como estos estereotipos, ¿no? Que en general pues no nos gusta demarcarlos demasiado, ¿no? O parecería violento también marcarlos demasiado. Pero es una manera en cómo no podemos negar que mucha gente entiende em, el tipo de personalidad de los demás, ¿no? ¿Quiénes son los demás? O entiende acerca del consumismo, o entiende acerca de referencias culturales, o puede también hasta estereotipar a la gente de cierto país, de cierta región, de cierta raza. Y a través de esos estereotipos es como inicialmente se entiende, ¿no? Yo creo que podríamos dividir lo que estereotipo es una manera poco referenciada, con poca información, por no decir con ignorancia, ¿no? De empezar a entender a las personas. Se tiene que abandonar esos estereotipos e informarse mucho más acerca de las personas para poder dejar de estereotiparlos. Bueno, nuestro siguiente concepto, las instituciones. Las instituciones nos marcan a veces cómo deberíamos de entender las cosas. Nos dan ese marco de referencia para poder entenderlo, para poder acceder al significado, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos decir que la lotería es una institución, ¿no? Porque ha sido una manera de cómo referenciar ese juego a lo largo de muchos años, ¿no? De cientos de años en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestra cultura. Entonces, utilizando esa institución que es la lotería, lo cambiamos con los temas más recientes de nuestro año 2020, ¿no? Y bueno, pues podemos ver ahí los diferentes puntos que se han tocado en esta pandemia, ¿no? Y que combinado con esa institución, pues le dan una nueva interpretación al respecto. ¿No? Hay algunos actores que se han vuelto toda una institución. Clint Eastwood y Jean-Claude Van Damme, ¿no? Que bueno, los vemos aquí como esa institución, pero combinada con otro tipo de institución, ¿no? Recuerden que estoy utilizando los memes como para darnos una referencia muy cercana y que pueda ser divertida, ¿no? Hay muchas formas de cómo referenciar a las instituciones, ¿no? A mí me gustaría que a través de estos memes pudiéramos ver que hay una institución detrás, ¿no? Que le da formalidad, ¿no? Nos dice que las cosas deberían de ser de cierta manera. O sea, por ejemplo, aquí la institución, como lo percibimos, sería que Walmart es una cadena de supermercados que pues debería tener un letrero que funcione perfectamente, ¿no? Como lo marcarían las guías institucionales. Pero al no funcionar correctamente, pues nos da pauta a hacerle burla, ¿no? Buscar una manera divertida de cómo referenciarlo y utilizar esos errores en la institución, ¿no? Esos errores institucionales que ha tenido esa identidad de marca. O en este último, ¿no? La institución que ha sido Star Wars, pues marca ciertos lineamientos y nos marca ciertas formas de entenderlo, ¿no? Podríamos decir que si alguien habla del lado oscuro, pues ya está referenciando esa institución que ha sido Star Wars desde los años 70 y que nos ha marcado
muchas referencias culturales, ¿no? En nuestra cultura occidental. Y bueno, vamos al siguiente concepto. El siguiente concepto muy cercano a instituciones. Instituciones podríamos hablar entonces que son en ese aspecto amplio, ¿no? Son convenciones sociales, ¿no? No pertenecen a lo mejor a una sola persona, sino pertenecen a un colectivo. Si nos vamos a lo individual, estaríamos hablando de ideologías, ¿no? Esas convicciones personales que son difíciles de cambiar, ¿no? Que eh, llegan a ser la brújula de muchas personas de cómo vivir su vida, de hacia dónde tomar ciertas decisiones, ¿no? Entonces aquí podemos ver un doctor en matemáticas que no puede ver más allá de las matemáticas, ¿no? Que por más distracción que le quieran poner en ese momento, pues su ideología sigue siendo las matemáticas y todo lo ve a través de esos lentes. Es importante cuestionarnos esas convicciones, esas ideologías de las que estamos convencidos, ¿no? Y empezar a cuestionarlos para proponer cambios y proponer que a lo mejor pues hay cosas distintas que podríamos acceder, ¿no? Que el capitalismo pues no debería ser el único sistema que tenemos, ¿no? Que podríamos generar formas alternativas, ¿no? Y a través de la autogestión, por ejemplo, es una manera de generar alternativas al capitalismo. En este otro ejemplo, esa idea de que la nalgada a tiempo va a enseñarle al niño, ¿no? Sí, pero le va a enseñar que los problemas se arreglan a golpes, que es normal lastimar a quien amas, que el enojo no puede controlarse fácilmente, que los errores merecen un castigo, y que hay que obedecer por miedo a las instituciones, no por la convicción. Entonces, bueno, pues es una manera de cómo cuestionar la violencia intrafamiliar. Y puede ser a través de ese statement, ¿no? O en Estados Unidos, ¿no? Sucede con este candidato sobre todo, ¿no? Que es de los que están ahí oponiendo a Trump, que yo creo que ya no va a quedar, pero bueno, Bernie Sanders, ¿no? Cuestiona mucho esas ideologías comunes en el colectivo, en el inconsciente colectivo de Estados Unidos, ¿no? Esas convicciones hacia el capitalismo. Y a veces menciona estas palabras que espantan a los demás, ¿no? Bueno, con eso quiero llegar a esta parte de los discursos, ¿no? Los discursos son una manera en cómo eh, convencemos de nuestra ideología, compartimos nuestra ideología o creamos toda una obra, ¿no? Todo un discurso, una serie de enunciados y convicciones para poder compartir lo que está dentro de nosotros, ¿no? Lo que traemos en nuestra mente, las convicciones que tendríamos o la forma de ver la vida, ¿no? Entonces, pues algunas veces esos discursos son para convencer a los demás de nuestra visión, ¿no? Entonces, en esta pequeña imagen estamos viendo a Woody Allen en una de sus películas, donde está intentando hablar con una chica, le está diciendo su discurso personal que tendría como para intentar conquistar a una chica, pero la chica tiene evidentemente otro discurso, ¿no? Es una chica pues, que está a lo mejor muy deprimida y que está viendo en la obra de Pollock un inmenso vacío, el horror de la humanidad, eh, un cosmos absurdo en el que no le encuentra sentido. Y bueno, vemos que Woody Allen continúa con su discurso, ¿no? Intentando invitarla a salir. Entonces le dice, y bueno, ¿qué vas a hacer el viernes por la noche? Y él le dice, pues voy a cometer suicidio. Dice, ah, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer el sábado? Como no entendiendo un discurso con el otro. Y bueno, eso nos lleva a la obra de Pollock, ¿no? Los invito a ver la película de Pollock o a leer el libro. Es una evolución impresionante de este artista, ¿no? Tal vez su arte abstracto no nos dice mucho en una primera instancia, ¿no? Veríamos ahí nada más pintura aventada a un lienzo. Y eso es lo que es literalmente, ¿no? La obra de Pollock es pintura aventada agresivamente ante un lienzo. Pero eso no es lo importante de esta obra. Lo importante de esta obra es el discurso. Es que Pollock ejercía algo que llamaba action painting, ¿no? Que la acción es parte del arte,
¿no? El ejercer esa acción de violencia ante un cuadro, ante un lienzo, era la forma en cómo se hacía el arte. Y entonces lo lleva a este plano de lo terapéutico, ¿no? De cómo estas obras mejoran su calidad de vida, ¿no? Un artista frustrado que por mucho tiempo encontró o intentaba encontrar su expresión personal, llegó este momento en que culminó y fue cúspide, ¿no? Y entonces contar la obra de Pollock a través de su historia personal, a través de sus convicciones, a través de su vivencia, pues nos hace darle sentido a toda su obra, ¿no? Y encontrar en el arte abstracto que manifiesta a través de estos golpes de pintura, ¿no? Esta violencia excedida ante un lienzo, nos expresa belleza, ¿no? Nos expresa eh, pues, todo lo que traía dentro, ¿no? De su persona, las acciones que tomaba. Recordemos que las obras de Pollock no son cuadros pequeños, ¿no? Son lienzos muy grandes, es precursor del muralismo y que muchos retoman, ¿no? Inspira a muchas personas, por ahí inspira también hasta a Siqueiros, ¿no? En esa forma de hacer pintura a acción, ¿no? En donde la acción es muy importante en el momento de pintar. Es como hablar del proceso de diseño, que no importa únicamente el resultado final, como lo vemos muchas veces en Exposiat. Pues, yo insisto mucho en esa parte, ¿no? Que no es lo importante el resultado final, tu prototipo final. Lo importante de Exposiat es ver el proceso que siguió cada uno de los alumnos, el proceso que siguió el salón, la clase, para llegar a esos resultados, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el discurso del alumno para lograr desarrollar esta pieza? Y eso es en lo que queremos profundizar. Hay obras que, pues sí, hablan por sí mismas, ¿no? Y podrían decir todo un discurso con solo mirarlas, ¿no? Esta obra en el Burning Man, pues habla por sí misma, ¿no? Estas dos personas que a lo mejor están enojadas por ego, por convicciones personales, pero que sus niños internos se tocan, ¿no? Y quieren seguir jugando. Entonces, bueno, nos habla de nuestras convicciones, nuestras ideologías y cómo a veces ese ego institucional nos separa, nos divide. Siguiente concepto, los mitos. Los mitos son alguna forma también de darnos referencia a nuestras convicciones, ¿no? De poder decir por qué creemos en ciertas cosas. A veces son cosas creadas, ¿no? Como este ejemplo, en donde vemos que el pelo de guamito es la auténtica loción que te va a ayudar a pasar tus exámenes con MD, ¿no? Si lo logran conseguir, probablemente sean muy exitosos en este trimestre, eh, porque les atrae la suerte de poder pasar todos sus exámenes, ¿no? Que el profesor sea bondadoso con ustedes. Y bueno, se crea toda una mitología, ¿no? A través de estos ejercicios, ¿no? Eso. Otros ejercicios que alguna vez se llegaron a dejar en estas clases. En México tenemos muchos mitos, ¿no? Tenemos el mito de la Coyosautli, ¿no? De este lienzo que se encuentra en el zócalo de la ciudad y que pues habla de la madre de los dioses, ¿no? Esta madre de Huitzilopochtli, que fue despedazada, ¿no? También. Y bueno, nos cuenta toda una historia, una mitología que le da sentido a las convicciones que tenían las personas que habitaban en este lugar y cómo veían la vida, ¿no? O, esta me encanta, esta imagen, ¿no? La Coyosautli, digo la Coatlicue, perdón, ¿no? La Coatlicue, que es esta figura, por acá tengo la mía personal, ¿no? Es una figura hermosa que nos muestra dos cabezas de serpiente como la cabeza del arquetipo de la Coatlicue, que nos muestra serpientes en los hombros y que, no sé si se alcanza a ver, pero en su faldón tiene manos, ¿no? Unas manos colgantes, que si recuerdan por ahí, nos podría referenciar también a la idea de la Kali, ¿no? La diosa hindú de la destrucción y la muerte. La Coatlicue era muy similar en ese aspecto, ¿no? También era la diosa dadora de vida y la diosa dadora de muerte. Es una figura impresionante. Si alguna vez visitan por ahí el Museo de Antropología, pues es una pieza de casi 3 metros que es muy impresionante de ver, ¿no? Y se aparecía o es una visión que se les aparecía a los antiguos pobladores de nuestro país,
que pues traía ciertos mensajes, ¿no? Y que tenía esa convicción de, del cambio que traería la presencia del Coatlicue. Bueno, es muy interesante toda esa mitología, ¿no? A mí me fascina. Pero son mitologías que le dan sentido entonces a las culturas, ¿no? Que dan esa referencia para poder entender una cultura que vivió hace cientos de años en estas zonas. Bueno, y el siguiente concepto son los paradigmas. Paradigmas son estas convicciones que tenemos, ¿no? De cómo deberían de ser las cosas. Entonces tenemos el paradigma de cómo tendríamos que ir a la universidad, tenemos el paradigma de cómo debería de ser un taco o cómo debería de ser el sushi, pero a veces se rompen esos paradigmas al combinarlos, ¿no? O al intentar cuestionarlos. Entonces tenemos reglas muy claras, ¿no? De lo que debería de ir dentro de una tortilla. A veces no tan claras, pero más o menos son claras las reglas. Si nosotros invitáramos a un japonés, ¿no? Que nunca ha venido a México y lo invitamos a comer en el sushito, en el sushi go, y se acerca a ver el menú, diría, ¿qué es esto? ¿No? ¿Por qué le ponen queso? ¿Por qué le ponen pastor? ¿Por qué le ponen camarón capeado? ¿Qué son estas creaciones? ¿Por qué lleva chiles toreados, la salsa de soya? No tendría sentido para él porque su paradigma es que el sushi solo contiene los ingredientes que ellos tienen localmente, ¿no? Ellos inventaron el sushi y tienen derecho a decir lo que debería ir dentro del sushi. Pero bueno, pues son esos paradigmas que tendrían culturalmente, ¿no? Es difícil romper los paradigmas, es difícil cambiar esas ideologías a las personas, ¿no? Si una persona ha creído lo mismo a través de de mucho tiempo, de muchas convicciones, y ha sido su forma de entender la vida a través de esos paradigmas, es muy difícil llegar a rompérselos, ¿no? Llegar a cambiarlos. Y a veces parecería que son preguntas tontas, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen en donde se pone a Jesús y a sus seguidores, ¿no? Diciéndole algunas preguntas. Y él está defendiendo su mensaje de amor, ¿no? En donde dice, ama a tu prójimo y sin importar lo que digan, sin importar cualquier cosa. Y alguno de sus seguidores les dice, oye, pero ¿qué tal si son gays o si creen en otros dioses? Y Jesús le responde, bueno, pues sí, ciertamente tienes que amarlos, aunque hagan preguntas tontas, ¿no? Entonces, bueno, es difícil cambiar esos paradigmas, ¿no? Y si le costó a ese señor hace 2020 años, pues seguramente nos sigue costando a nosotros, ¿no? Cambiar algunos paradigmas. Es un momento importante de la historia en donde estamos cambiando muchos paradigmas, pero debemos de ser compasivos con las personas que pues han estado muy convencidas de los paradigmas que tienen. Yo, por ejemplo, soy vegetariano, ¿no? Y me cuesta mucho tener esa discusión a veces, ¿no? Trato de no imponer mi visión. Cada quien tiene diferente visión y lo vemos a lo mejor en esta imagen. Este rinoceronte pues, siempre va a ver a través de su punto de vista, ¿no? Entonces todo lo que ve a su alrededor involucra su cuerno, ¿no? Involucra esa convicción. Si nos cuestionan esas otras convicciones, porque eres vegetariano, porque no comes carne, porque estás gordito aún siendo vegetariano, pues son maneras en cómo romper los paradigmas de las demás personas, ¿no? O no cumples con esas ideologías que deberían de tener los paradigmas de cómo son las otras personas. Pero bueno, la vida es muy corta como para estar convencido de un solo paradigma y como para nunca cuestionarlos. Entonces dejo la invitación abierta, ¿no? A cuestionar nuestros paradigmas, a cuestionar nuestras referencias. Si Sigourney Weaver y Alien se pueden reconciliar y ser amigos después de tantas peleas, pues ¿por qué no nosotros podríamos reconciliarnos con paradigmas que son distintos a los que hemos creído? Por último, ¿no? Esta imagen y cerrando a lo mejor este ejercicio que tuvimos sobre el crear una nueva religión, pues les comparto esta ideología del ovnismo, que es la ideología de que todas las religiones dicen la verdad, ¿no? Que todas las religiones tienen algo de cierto, solo están señalando a la misma luna desde diferentes puntos de vista. Y en referencia a esta última imagen, es que les voy a compartir un video, tal vez por ahí han visto estos videos de Kurzgesagt, creo, no sé bien cómo se dice.
solo lo intento. Pero es uno de mis videos favoritos también, ¿no? Me encanta este cuento que están llevando a cabo en esa animación y espero que resuene con ustedes, ¿no? Esa sería mi forma de cerrar también ese ejercicio de crear tu propia religión, como compartiéndoles también mi convicción personal, ¿no? De cómo veo yo la espiritualidad. Y bueno, para terminar, hablemos de nuestro último reto, ¿no? Le llamo el último reto, aunque no es en sí el último reto. Es el último reto oficial porque el siguiente sería nuestro examen final, ¿no? Entonces nuestro examen final tendrá que ver con el tema de narrativa, que va a ser el último tema de nuestro trimestre y que será el tema que empecemos la semana que viene. En este tema de marcos de referencia, vamos a dejar este último reto, que es muy sencillo y es mi reto favorito, ¿no? Me gusta también el reto del examen final, pero este es muy apreciado por mí y me ha gustado mucho la exploración que hacen ustedes, ¿no? Porque cada uno de ustedes le ha dado una diferente interpretación. Y este último reto es crear tu propia carta del tarot, ¿no? Entonces, tengo una colección privada de cartas del tarot y me gustaría que me guardaran su cartita del tarot para entregármela en cuanto nos podamos ver. En una hoja, yo les digo alrededor de una media carta o estas fichas que a veces encontramos en la papelería, si la tienen por ahí. ¿Qué podríamos decir? ¿No? Es alrededor de unos 15 centímetros por 10 centímetros, ¿no? En esta cartita. No es un formato específico, ¿no? Pero en esta carta podamos nosotros hacer una interpretación de una de las cartas del tarot. Yo les recomiendo hacerla sobre los arcanos mayores. Les voy a poner en pantalla algunas imágenes. Son mis colecciones personales de tarot. No solo me gustan las cartas que ustedes hacen, tengo también mi colección personal. Me fascina esta interpretación del mundo, ¿no? El tarot no lo veo como un sistema de adivinación del futuro, sino lo veo como una manera de entender nuestro presente. Es esta serie de imágenes que, como el ovnismo, eh, traen o cazan muchos de los símbolos de la manera de interpretación que han tenido muchas ideologías, muchas filosofías y muchas religiones. Entonces, en las cartas del tarot podemos a veces ver imágenes que pertenecen al judaísmo, que están en hebreo, pertenecen a los egipcios, que traen símbolos, ¿no? Clásicos de los egipcios, la cruz de Ankh. Podemos ver algunas historias también, mitos, como el mito del mago, el mito del ermitaño. Y estos 22 arcanos llegan a ser esta secuencia de arquetipos que luego utiliza Jung también por ahí en su libro rojo para intentar definir las personalidades, ¿no? Por ahí hablábamos de esa definición de personalidades. Jung lo lleva a ese camino que trazamos, ¿no? Esa evolución que también podría a lo mejor equipararse con la filosofía de Ken Wilber y su espiral dinámico, ¿no? Pero esa manera en cómo a través de los 22 arcanos evolucionamos desde el tonto, el que va iniciando el camino, ese que va acompañado con su perrito a iniciar la trama, a iniciar la historia, hasta llegar al mago, ¿no? Ese ser ya evolucionado que puede modificar su entorno, ¿no? Modifica su realidad, la manifiesta, la materializa de cierta forma, pero que tiene que pasar a través de todas esas otras cartas, ¿no? Pasa a través de los amantes, pasa a través de la estrella, ese soñador, pasa a través del ermitaño, ese cerrarse, pasa a través de la torre cayéndose, esos paradigmas, esas ideologías personales destruyéndose en algún momento, ¿no? Y que como bien lo hace Kali en esa interpretación de su arquetipo, esas destrucciones solo son para volver a construirse, ¿no? Ese templo que se cayó y que en 3 días Jesús lo volvió a hacer, a armar. Son arquetipos, esas historias que nos muestran cómo vamos evolucionando a través de nuestra vida y queremos llegar a ser nuestra mejor expresión personal. Entonces los invito a utilizar los 22 arcanos, ¿no? Alguna de esas 22 cartas iniciales
si quieren salirse de esas cartas y utilizar alguno de los bastos, no hay ningún problema. Se puede utilizar también algunas de esas si es la que resuena con ustedes, pero utilizar alguna de las que sean su favorita, ¿no? Esta ha sido mi entrega favorita hasta hoy. Se refleja mucho, pero es una ilustración de la fuerza que hizo una alumna hace 2 trimestres. Y bueno, pues es una interpretación hermosa, ¿no? Donde utiliza muy bien los colores. Y al final me regaló esta libreta con esta carta, ¿no? En donde, bueno, pues yo le sigo agradeciendo muchísimo porque es una figura hermosa. Entonces requerirá un poco de investigación, requerirá introspección. Yo sé que a lo mejor a algunos de ustedes no les resuena para nada el tarot. Háganlo divertido, ¿no? Hay quien ha hecho cartas con Mario Bros, por ejemplo, con sus personajes de caricatura favorita. Hay quien le ha metido Pokémones. Se vale lo que quieran, ¿no? Si quieren profundizar e ir muy a fondo en su cuestionamiento personal, se vale, ¿no? Es un buen momento para hacerlo. Si quieren dejarlo como algo superficial y un momento para divertirnos y un momento, una actividad para relajarse, no hay ningún problema, ¿no? Sí les voy a pedir que me la entreguen en algún momento físicamente, pero para cuestiones de esta entrega, pues solo tómenle una fotografía y cuéntenme un poquito de su proceso, ¿no? Cómo la relación con estos conceptos, qué paradigma a lo mejor están destruyendo, contra qué institución están luchando en este momento, qué ideologías están cambiando en este momento de la pandemia, del encierro, que están cambiando muchas de nuestras cosas, de nuestras convicciones internas. Bueno, pues muchas gracias por participar en mis loqueras, ¿no? Con estos ejercicios, con estos retos. Nos acercamos a la recta final. El próximo martes empezaremos a hablar sobre la narrativa y se dejará ese ejercicio final, ¿no? En general me han gustado mucho todas las entregas y me da mucha emoción y espero ver grandes entregas en esta idea de su carta del tarot. Solo una, ¿eh? No tienen por qué hacer muchas. Si alguien quiere echarse todos los arcanos, se vale, ¿no? Pero por ahí dicen que uno tiene que estar loco para poder hacer todos los arcanos del tarot. Personas como Dalí o como el tarot que les muestro de Geiger, pues han sido desquiciados que han llegado a hacer esas ilustraciones. Y no sé si ya estaban locos o el tarot los llevó a la cúspide de la locura. Bueno, muchas gracias. Nos seguimos viendo en las próximas sesiones. Que tengan gran fin de semana.